¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. En México, cada vez que hay un debate sobre temas relacionados con la discriminación, el fuego, el calor, la discusión crece. No cabe duda que recientemente, a partir de los gritos de la porra en un par de estadios en Brasil, el uso de una sola palabra desató un debate inmenso en las redes sociales, en los cafés, en las mesas familiares. ¿Esa palabra era discriminatoria o no? ¿Se puede usar o no? Y lo que observamos fue, hay que decirlo, bastante intolerancia de alguna de las partes cuando se atrevía a argumentar que ahí probablemente había discriminación. Vale la pena revisar no tanto el hecho ocurrido en el estadio, sino, déjenme plantearlo así, el debate alrededor del debate. ¿Qué se dijo? ¿Qué se puso de relieve? ¿Qué argumentos se colocaron? En fin, ¿cuánto de esta discusión nos enriquece? No me quiero quedar ahí en esta conversación. El programa también estará dedicado para ver cómo estos ánimos de tolerancia o de intolerancia, sobre todo lo segundo, se mueven también en otras pistas, concretamente en fechas recientes en el Senado, donde una comisión instalada para revisar cuestiones dedicadas a la familia y por el otro lado a los derechos humanos, se convirtió en la comidilla, pues sobre todo en los ambientes progresistas, por el discurso que dio quien fuera nombrado como presidente de esta comisión. Un discurso, diría yo, intolerante, pero júzguelo usted, lo escucharemos y lo vamos a analizar desde distintos ángulos esta noche. Hoy hablaremos de esto, del debate de la tolerancia, la intolerancia y las reglas de discusión en nuestro país y sobre todo de la importancia que le estamos dando a temas que hace solo 10 años ni siquiera estaban en el escenario. Comenzamos. Para abrir boca con esta conversación he invitado a Hernán Gómez. Hernán, bienvenido. Él es doctor en desarrollo en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Pasó algún tiempo en Brasil, pasó algún tiempo también en Tailandia y en tus juventudes militaste en un partido justamente que pugnaba por el derecho a la no discriminación que luego se introdujo en la Constitución. Así es que estás más que, digamos, colocado para discutir el tema de hoy. Hernán, me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias, Ricardo. A ver, Hernán, yo necesito un poco aclararme la mente porque a raíz de este grito de la porra, un par de partidos donde participó México, se le gritaba puto al portero que iba a despejar. Se desató primero una suerte de denuncia ante la FIFA para que, siguiendo su reglamento, se castigara a la porra y eventualmente a la selección mexicana. Pero ese hecho ha quedado rebasado. Ese es tema un poco de la semana pasada. Lo que me tiene interesado es el debate alrededor. O sea, durante días de manera intensa, además de discutir el buen fútbol que está representando este mundial, muchas familias, muchos amigos se han reunido a discutir esto con enojo. Y luego las redes sociales muestran enorme grado de intolerancia. A mí me gustaría un poco sacarte una primera reacción frente al hecho y que pudiéramos desmenuzar pues este debate, yo llamaría así, intolerante alrededor del famoso grito de puto. No, es cierto, yo creo que el tema lo estamos discutiendo con mucha pasión y poca frialdad y se necesita para evaluar si fue un acto discriminatorio o no. Porque puede haber sido un acto discriminatorio inconscientemente, que creo que es lo más probable, ¿no? Pero para evaluar eso hay que discutirlo con un poquito menos de pasión y un poco más de frialdad. El tema lo viene mencionando la comisión, la CONAPRED, incluso el informe sobre discriminación comienza, no sé si te acuerdas, pero comienza por mencionar el grito de puto en los estadios, en los mundiales, en el Mundial de Sudáfrica, por ejemplo. Ya es un tema que, digamos, que la CONAPRED lo había mencionado. Recién ahora, porque la FIFA saca este tema, se vuelve del debate público. Ahora, a mí realmente no me preocupa tanto la gente que usó el término en el estadio y que conscientemente, y yo creo que por desconocimiento, sin darse cuenta de las implicaciones,
lo utilizó. Me preocupa más todos estos malabares hermenéuticos y cantinflescos con el que buena parte de la clase política, hay un artículo de Ricardo Monreal hoy o la intelectualidad, digamos, está justificando el uso de un término, digamos, como casi anteponiendo los usos y costumbres de la idiosincrasia nacional por encima del respeto a los derechos humanos y a la no discriminación, que es una agenda que me parece o yo pensaba que había avanzado mucho más en México. Es en situaciones concretas donde se ve realmente, en situaciones como estas, donde se ve realmente hasta qué punto esta es una sociedad que discrimina, me parece a mí. A ver, necesitamos entrarle un segundo al tema. Tú dices, a lo mejor de manera inocente o sin pensar, se fue montando el uso de esta palabra para poner nervioso al portero cuando va a despejar del área. Lo cierto es que este hecho de Brasil, pues hace, como muchas cosas en la vida, que tenemos conciencia de cosas, es decir, de algo que era quizá lúdico y un juego, pues viene la pregunta obligada, ¿por qué esa palabra y no otra? Podrías gritar, como bromeaba algún caricaturista, císcala, diablo panzón, o equivócate, o tonto, o me puedo seguir con el... Claro, bueno, yo habría una discusión. ¿Por qué esa? ¿Por qué puto? Yo abrí una discusión con mis amigos de qué pasaría si la hinchada inglesa o holandesa, por ejemplo, en el estadio utilizara el grito de nigger, por ejemplo, que se usó mucho tiempo en Estados Unidos. Bloody nigger. O pinche mexicano, o algún apelativo así, para referirse al portero del otro equipo. Yo creo que estaría claro. Para presionarlo. Para presionarlo. Porque no es para y que se referirse, equivoque. No es una referencia sin connotación. Tiene carga. Equivócate. Tírala y equivócate. Traiciona a tu equipo. A mí me preocupa porque no sé si se dan cuenta que puto es el término, digo, por más de que se le quiera buscar la raíz etimológica y que nos enfrasquemos en discusiones bizantinas de si el término además se usa para otras cosas, lo cierto es que es la palabra, es el término, es el insulto por antonomasia a los gays. Y esto ha sido durante mucho tiempo en este país. Y yo creo que quienes hoy están escribiendo y defendiendo el uso de este término en los estadios, pues que vayan y le pregunten, por ejemplo, a la comunidad gay, ese 90% de encuestados que ha dicho en las encuestas de CONAPRED que no siente que sus derechos sean reconocidos, cómo se sienten de que el término puto se utilice como se utiliza en el lenguaje cotidiano. Vamos entrando, ya me provocaste con eso. Tengo aquí algunos textos que se publicaron al calor de este debate, que como te dije, ya me parece más interesante el debate del debate que lo propio hecho del... Nicolás Alvarado, que arranca una frase rarísima al principio de su texto, dice, supongo que quiere decir puto, al que busco, como es evidente, sobajar con un término peyorativo, pero cuya conducta sexual no describo y menos condeno, ya solo porque no la tiene, porque como ciertos adolescentes frustrados, dice él, yo fui uno de ellos alguna vez, tiene género, pero rara vez sexo. Y luego dice, me voy a poner insoportable con algún academicismo. El Colominas define puto como niño. Y luego insiste con otras definiciones etimológicas y advierte que en realidad se acerca a pusilánime. Y aquí creo que Nicolás tiene razón. Eso es lo que se le quiere decir un poco al portero, ¿no? Equivócate, ¿no? Falto de fuerza, falto de virilidad. Pero él dice, pusilánime será pues el pequeño de alma, el que carece de valor, de arrojo, de coraje, rasgo que no es privativo de homosexuales o de bisexuales o de heterosexuales o de asexuales, pero que sí es frecuente entre los seres humanos que con frecuencia nos comportamos como una bola de putos. ¿Qué te despierta esta...? A mí me incomoda un poco, digamos, este juego tramposo que hace Nicolás con las palabras en este artículo, para serte muy sincero. Creo que Nicolás quiere provocar y provocó, pero al mismo tiempo el artículo me parece muy triste porque Nicolás ha defendido posiciones, ha defendido el respeto a
a la diversidad sexual siempre. Por lo menos esas son las posiciones públicas que yo le conozco. Y creo que hay, no sé si tú tengas esta misma sensación. Por ejemplo, Ricardo Monreal escribe: así que los partidarios de sancionar al Tri y a su afición tienen dos opciones: o aprender el grito de guerra de los estadios mexicanos, o asistir con cubreorejas a los estadios. O sea, como si no les gusta, no vayan a los estadios, porque el fútbol es así. Y un poco el planteamiento de Nicolás es parecido, ¿no? Digamos, es como justificar el uso de estos términos de un lenguaje, digamos, que a mí me parece inaceptable. Y no... Es cierto, no pensaban en ofender al adversario ni probablemente con su orientación sexual, pero claro que es lo que está haciendo, digamos. Rafael Pérez Gay dice: en los estadios de fútbol no solo se escucha la palabra puto, sino muchas otras, más groseras, porque representan una válvula de escape para evitar la violencia, porque si vas a querer 50,000 personas educadas, vestidas elegantemente y ataviados, mejor invítalos a una embajada. Un poco el argumento. Es lo mismo, es defender los usos y costumbres del fútbol, es decir, el fútbol es así. Y además como que el comportamiento en masa lo justifica, ¿no? Y a mí me parece aún peor, porque que alguien lo use en lo individual, entre sus amigos, es una cosa. Que se use públicamente a manera casi como de linchamiento, me parece penosísimo, me parece entre lo medieval y predecimonónico. Miguel Herrera, el Piojo: el grito de puto hacia los porteros rivales no es homofóbico ni ofensivo, sino una manera de presionar al portero. A ver, aquí te quiero detener. Hay muchas, infinidad de maneras de presionar al portero. ¿Por qué esta? Porque claramente el término, por la carga homofóbica que existe en nuestra sociedad. Porque es el peor insulto que puedes hacerle a una persona, es decirle a un puto. Varón que está jugando con otros varones. Es decirle, no eres suficientemente hombre, eres cobarde. A ver, una pregunta, imagínate ahora que ha crecido mucho la práctica futbolera entre mujeres. Hay equipos de mujeres. ¿Se gritan puto cuando el portero mujer va a lanzar la pelota? Espero que no. ¿Has visto alguna vez? ¿Te lo imaginas? No, claro. Tiene algo raro, ¿no? Una mujer portero va a despejar la pelota, ¿le gritan puto? ¿Por qué a ellas no y por qué entre dos varones sí? Pues porque justamente, bueno, creo que Paz escribió mucho sobre eso, ¿no? Por la connotación que tiene el término puto como una connotación negativa. Es lo peor que le puedes decir a un hombre, no eres suficientemente hombre, eres un cobarde, te falta, te dejas dominar, ¿no? Es esta, digamos, la connotación del término, ¿no? Entonces, claramente, yo creo que es algo qué bueno que ha salido esta discusión, porque yo espero que a raíz de esto la gente empiece a pensar. A ver, déjame ir hacia allá, pero nada más, citaste a Paz, y entonces regreso a Rafael Pérez Gay. Dice: recuerdo a Octavio Paz en El laberinto de la soledad, dedicó 2 capítulos a la palabra chingada y concluyó que es todo y es nada. Por lo que Pérez Gay dice: puto también es todo y es nada. A ver, aquí te detengo. ¿Cabe ese punto de relativismo? ¿Realmente decir puto, así, a secas, no puta agua, puta lluvia, no, puto, no tiene significado alguno? ¿Es todo y es nada? A ver, Ricardo, yo creo que yo no quiero ser un defensor del lenguaje políticamente correcto y parecer un solemne, como eso que critica Nicolás. Yo creo que es bueno poder jugar con las palabras, pero en México no hemos llegado a un estadio en el cual nos podamos dar el lujo de jugar con las palabras de esa manera. Primero hay que construir un piso básico de respeto y de aceptación de las diferencias, y después podemos empezar. No somos Suecia para darnos el lujo de jugar. Hay que empezar por establecer bases de respeto a través del lenguaje. Me parece que eso es fundamental. No estamos en una situación en la que podamos darnos el lujo de bromear de esta manera y hacer como que no importa. Me parece que sí importa. Cito a Álvaro Enrique para cerrar con los comentarios. Creo que la gente es sincera cuando dice que no lo grita con ánimo de discriminar, sino de echar relajo. El estadio es un espacio excepcional, con ritos carnavalescos únicos. Aún así, el término puto
es irremediablemente discriminatorio. Pues yo estoy de acuerdo. Y además, ¿sabes qué me preocupa? Una cosa es que, por ejemplo, en Argentina hay una organización de militantes gays que se llama putos peronistas. Son los gays que usan el término puto para reírse de sí mismos. Eso es distinto. Cuando uno se ríe de sí mismo me parece muy sano. Pero reírse del otro de esta manera, me parece que hay una cosa del humor mexicano que tenemos que revisar. Me parece que, y además, pensar además que lo estás haciendo en otro país donde no tienen por qué conocer los usos y costumbres del tuyo, me parece también que pues, vamos a tener que aprender a comportarnos un poquito cuando salimos. Te pido una última reflexión. Tú citabas los usos y costumbres. Hay un poco la idea de que el lenguaje no tiene consecuencias. ¿No? Es decir, que tú puedes decir cualquier palabra, que en realidad con las palabras no provocas nada. Hay otros que pensamos, déjame usar la primera persona del plural, pues como dice la Biblia, en el principio fue el verbo. Es decir, la palabra construye realidades. Por eso importa revisar el origen de la palabra, el contexto donde se utiliza, la intención con la que se dice y sus consecuencias. Sí. A ver, eso no es querer jugar a lo que ahora se tacha como políticamente correcto, es darle gravedad al lenguaje. Sí. Yo tengo la impresión que ya no estamos discutiendo el término utilizado en el estadio, sino que lo que veo es una pugna entre quienes dicen el lenguaje importa y los que en realidad están diciendo no importa. El lenguaje como se utilice no tiene malas intenciones. Yo creo que, a ver, yo creo que el lenguaje sí importa y mucho, estoy de acuerdo contigo, pero hay que ir mucho más allá del lenguaje, ¿no? Es decir, no es solo una situación de cómo llamamos al gay si le decimos puto o le decimos Maricón, señor no. sexualmente diverso, etcétera, ¿no? Eso sí, creo que no hay que reducir la discusión a si al viejito le llamamos Sí. Adulto mayor o en plenitud. Creo que eso de alguna manera reduce la discusión. Hay que ir más allá. La FIFA, por ejemplo, podría hacer cosas mucho más importantes porque hay serios casos de discriminación dentro del fútbol frente a los que la FIFA no actúa. O está y va a ser yendo- un mundial en Qatar, que es un país donde la homosexualidad está condenada y no tiene empacho en hacerlo porque hay dinero. intereses económicos de por medio. Entonces, incluso no sé si la FIFA es el organismo más facultado para velar por este tipo de cosas. Digo, qué bueno que hayan sacado el tema. No sé si sancionando se vaya a lograr algo. No estoy seguro que sea la solución. Hay que ir mucho más allá de las Ahora, palabras. El ir más debate allá es- implica no preocuparse o involucrarse con las palabras o a partir de las palabras encontrar significados distintos que cambian realidades. No, hay que ir a ver situaciones concretas. Por ejemplo, cómo respondemos en lo concreto frente, o sea, más importante que cómo le decimos al gay es, por ejemplo, si aceptaríamos que viva o no en nuestra casa, o cómo respondemos cuando un hijo gay viene y nos dice que es gay, y ¿sí me explico? Es decir, creo que hay en México una cosa como de decir, sí, aceptamos al gay en este lento avance que ciertamente ha tenido el tema de la diversidad sexual, como es decir, de sí aceptemos al gay, o sí acepto a los gays, pero pues que no se vistan así, ¿no? O que no se exhiban, o que no hablen como hablan, o que no sean tan promiscuos, ¿no? Y eso no es aceptar, eso es digamos, poner condiciones de ese tipo es como, Mira. es perpetuar una forma de discriminación. En los siguientes bloques vamos a hablar otra vez de palabras, del discurso que dio J. María Martínez, el presidente de la Comisión de las Familias y los Derechos Humanos en el Senado. No es más que un discurso, solo son palabras. Pero en esas palabras hay un rechazo explícito a los matrimonios entre personas del mismo sexo, hay un rechazo explícito a la legislación que hay con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Solo son palabras. Palabras que me temo, Hernán, hay más de uno que quisiera ver inscritas en la Constitución. O sea, que la Constitución defina con palabras claras y precisas un solo tipo de familia. Y casi, si me orientas, un solo tipo de moral o de sexualidad incluso. A ver, resulta que cuando está en la Constitución se importa. O ahí tampoco importa. No, claro, importa si hablamos de la familia o las familias, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una diferencia fundamental.
claro en términos jurídicos, etcétera, tiene una importancia grande. Lo que no quisiera yo es que, porque están ridiculizando, digamos, la lucha por la diversidad sexual por el énfasis que se ha puesto al uso del lenguaje. Es importante, pero, no hay que quedarse solamente. No me quiero poner chocante. ¿No es el lenguaje en sí mismo un campo de disputa el cual puedes entrar a partir de valores tolerantes o a partir incluso de intolerancia? ¿No es este conjunto de discusiones una disputa por lo que el campo del lenguaje que usamos los mexicanos debe significar o debe implicar? Es importante cómo usamos el lenguaje, pero insisto, el lenguaje debe ir acompañado de acciones. Hay que ver situaciones concretas. Ahí es donde realmente se ve qué tanto hemos avanzado en el respeto a la diversidad sexual, qué tanto discriminamos o no, en situaciones concretas. No en las palabras que usamos para identificar a ciertos grupos de la sociedad. No quiero minimizar, yo soy el primer ofendido y me parece gravísimo que se use el término puto en los estadios de esa manera, más aún en otro país. Pero digamos, no hay que reducir la discusión a eso. Me parece que en eso hay que tener mucho cuidado. Pues vamos por ese más en los siguientes bloques. No, te agradezco mucho que estés aquí. Ricardo. La verdad es que la tuya es una inteligencia que admiro grandemente y tenerla en Espiral es todo un lujo. Muchas gracias, Ricardo. Espero tenerte de vuelta. Muchas gracias. Nos vemos en un momento. Regresamos para hablar de estos otros espacios en disputa. No solo en el lenguaje, sino, como decía Hernán Gómez, también en las acciones, y que vinculan formas de construir relaciones afectivas, familia, discusión sobre cuándo y dónde termina y comienza la vida, en fin. Esas discusiones que traen acalorado a México y que siguen mostrando a veces un México pues, que ya es más tolerante y a veces un México que no lo es tanto. Regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de las distintas expresiones de la intolerancia en nuestro país. Y bueno, tengo una mesa extraordinaria de quienes desde distintos terrenos han estado preocupados, sobre todo por lo que viene ocurriendo en la legislación mexicana a propósito de la definición de familia y también algunos embates que han enfrentado distintos grupos de la sociedad, la población gay desde el discurso y también las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y la legislación que se había venido moviendo de un tiempo para acá. Les doy la bienvenida, me da mucho gusto tenerles en Espiral. Como es tradición aquí entre nosotros, les pido que ustedes se presenten. Lolkin Castañeda, comenzamos con usted. Muchísimas gracias, Lolkin Castañeda Vadillo. Yo soy lesbiana, feminista. Defiendo los derechos humanos, específicamente de personas lesbianas, homosexuales, transexuales, bisexuales. Impulsé matrimonio para parejas del mismo sexo en la Ciudad de México y la defensa en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, agradezco mucho este espacio en el marco de la 36ª Marcha del Orgullo, en donde parece que junio promueve esta algidez entre los prejuicios y quienes salimos a fortalecer los argumentos. Sí, pero es que es cíclico, ¿eh? Junio es mes de lluvias fuertes en todos los sentidos. Así es. Jimena Andión, bienvenida. Gracias, Ricardo, por la invitación. Jimena Andión, soy directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y, bueno, feminista y experta en derechos humanos. Y, bueno, yo creo que gol el que nos metió el Senado con la creación de esta Comisión de las Familias, o la familia. Y yo quiero decir, no me parece malo que se haya creado una comisión sobre las familias. Creo que hay muchos temas pendientes sobre el tema de la protección de las familias, algunos de los cuales caerían en el Senado, digamos. Lo que me parece mal es la intención que tiene el senador Martínez con la idea de imponer un modelo único de familia, con la idea de blindar la Constitución en materia de interrupción legal del embarazo. Creo que está muy bien que estemos discutiendo este tema, pero sí es preocupante esta cruzada conservadora que está tratando de restringir derechos que ya hemos conquistado, está transgrediendo principios constitucionales y de derechos humanos que ya hemos conquistado. Vamos a revisarlos con calma, cada uno de los elementos de esta... pues que están detrás de esta comisión. Déjame terminar con la ronda de presentaciones. Le doy la bienvenida a Marta Juárez. Me da mucho gusto que esté entre nosotros.
Gracias, buenas tardes. Marta Juárez, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Y bueno, preocupada por esta oleada de iniciativas, de propuestas legislativas que se presentan no solo en el Congreso Federal, sino en los estados, para justamente restringir derechos que hemos ganado las mexicanas y los mexicanos. A mí, por fortuna, me tocó participar en el proceso de despenalización del aborto en la Ciudad de México y he visto cómo a partir de ahí y de las discusiones que se han dado en la Suprema Corte, validando tanto los matrimonios igualitarios como la despenalización del aborto, hay esta reacción conservadora, esta oleada conservadora a nivel nacional e internacional, habría que decirlo, para restringir estos temas. Muchas gracias, Marta. Lourdes Enríquez, muchas gracias por estar con Gracias, Ricardo, nosotros. también. Gracias por la invitación. Pues yo soy Lourdes Enríquez, colaboro en el programa de estudios de género de la UNAM. Estoy en la Federación Mexicana, en el famoso PUEG. Estoy en la Federación Mexicana de Universitarias. Yo a lo que me dedico es a una crítica de género, al androcentrismo de la ley, a este discurso jurídico que, como decían en el segmento anterior, son palabras que crean realidades, que hay fuerzas a la base de estas palabras. Hay ciertos valores que tenemos que ver dónde están. Y bueno, preocupada también por estas declaraciones del senador Martínez. Pareciera que no entiende la laicidad del Estado, pareciera que no entiende la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pareciera que no entiende los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, creo que es muy importante que hablemos de esto y me da mucho gusto que estés tocando este tema hoy. Yo celebro que estén aquí. Cualquiera que haya escuchado las presentaciones podría suponer que Espiral está sesgado. Y quiero advertir que no es un sesgo producido por la producción o por quien conduce. Se invitó a este programa al senador Martínez, se invitó a este programa a distintos integrantes de esa comisión, se invitó a este programa, por ejemplo, al señor Serrano Limón, que estuvo en la inauguración de esta comisión. No quisieron venir y bueno, como dicen, quien deja la plaza hay quien va a ocuparla. Entonces, bienvenidas. El sesgo es producido por quienes no quisieron venir y yo sí quiero aprovechar esta discusión lo mejor posible. Les voy a pedir un favor. No vino el senador Martínez, pero nos dejó un discurso memorable. Déjenme pasarlo para que puedan escucharlo ustedes y el auditorio. La importancia de esta comisión radica en los retos y los desafíos que hoy tiene la familia. La familia que conceptualmente hoy no tenemos una distinción que cuando menos jurídicamente nos armonice el sentir o los sentires de todos los mexicanos, en concreto respecto del modelo que nosotros queremos. Hoy los legisladores se han pronunciado por un concepto. Hoy la Corte ha metido de más su criterio, discúlpeme mi atrevimiento, en términos de la familia. Y hoy algunos estados, en concreto el Distrito Federal, ha ido más allá. Ha ido incluso a través de modas, tendencias, tratando de adoptar este modelo de familia sin que ello nos signifique a la mayoría de los mexicanos. Es aquí donde reside la importancia de esta comisión y su reto fundamental: defender, fortalecer y trabajar por la familia que nos significa a todos los mexicanos. La familia desde ese concepto de los lazos naturales que ha predominado a lo largo de la historia y ha resistido embates de modas y tendencias. No queremos el aborto, queremos trabajar en función exactamente de la vida. Esa es nuestra convicción. Es lo que vamos nosotros a ofrecerle a México y a todos los mexicanos. Hoy tenemos que volver de nueva cuenta a esos lazos naturales que han integrado este concepto, esta comunidad de amor y de solidaridad. Esa es parte y esa va a ser el reto y la agenda de esta comisión. A ver, este discurso es pronunciado cuando se instala esta comisión, una comisión que recibe el aval por lo menos de dos partidos, del PRI y del PAN, que recibe un presupuesto anual de 300,000 pesos, según entiendo, y que, esto es un tecnicismo jurídico, pero vale la pena comentarlo, no es una comisión ordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier tema que pueda parecer de interés de esta comisión puede obligar al Senado a convertirse en dictaminador. Entonces, a ver, no es una cosa menor, no es una cosa que pase rápido. El discurso nos da pie para la conversación y quiero no tomar en bloque la discusión porque nos podríamos perder, sino un poco sacar bisturí y ir revisando cada uno de los temas.
el discurso arranca diciendo que nos falta una definición de familia. O sea, si entiendo bien, a lo mejor estoy sobreinterpretando, haría falta que la Constitución federal, que ya algún estado la tiene, defina familia y la defina de una sola manera. Por el discurso intuyo la unión de un hombre y una mujer con propósito de procrear, que es como está, no sé en qué estado o en varios estados está así puesto. Quiero preguntarles, ¿tiene sentido poner una definición en la Constitución de familia? ¿Qué consecuencias, qué problemas o qué ventajas traería? Yo creo que no tiene sentido. Me parece que es contraproducente incluso definir un solo modelo de familia, cuando además los datos del INEGI dicen que el 36% de las familias tienen un esquema no tradicional en el país y 18% son monoparentales. 1% están considerados por parejas del mismo sexo. Digamos, no podemos decir que en México tenemos un solo modelo de familias. Hay muchas formas de identificar y de tener una familia. Entonces, me parece si la definición fuera hombre, mujer con propósito de procrear, ¿quiénes se quedarían fuera? El mayor, se quedarían fuera, por supuesto, las mujeres solteras que tienen hijos, las parejas del mismo sexo, de lesbianas, de homosexuales, pero además, Ricardo, la Suprema Corte de Justicia ya hizo un análisis en ese sentido en el caso de Oaxaca y dijo, es inconstitucional que en un artículo del Código Civil señale al matrimonio con fines de procreación, es decir, las mujeres como vientres con piernas, como vientres fecundables para ser mamás, querramos o no. Entonces, la Suprema Corte de Justicia justo garantizó los derechos sexuales y los derechos reproductivos diciendo eso no es constitucional. Ahora, este senador dice que la Corte fue más allá. Déjeme dejar este segundo tema, porque me gustaría su opinión sobre si fue más allá. Pero hace un momento que Lourdes se presentaba, decía, a ver, yo trabajo justamente sobre cómo las leyes se construyen y cómo de pronto hay una presencia muy masculina en su redacción. A ver, me gustaría tu reacción frente a esto. Uno, ¿estás de acuerdo que la Constitución legislara para poner una definición de familia? Y dos, ¿qué te despertaría las legislaciones que ya han hecho esto en los estados? Pues mira, yo creo que lo tenemos que pensar bien. A lo mejor valdría la pena hablar de familias en plural. No sé si enunciar cada una de esas formas de arreglos societales, pero viendo estos embates neoconservadores de estos grupos de poder que hacen alianzas y que se ve que están buscando cualquier resquicio para tener iniciativas, ¿no?, para este tipo de comisiones, para llevar reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural, a lo mejor yo creo que habría que hacer mesas y foros con expertos, sobre todo en civil, en derecho familiar, y probablemente valdría la pena hablar de familias en plural, sería mi opinión. ¿A ti te gustaría ver que la Constitución dijera en México lo que hay es familias de distintos tipos sin enunciarla? Claro. ¿Alguna mejora a como está hoy, Marta? Yo no sé si valdría la pena que en la Constitución estuviera una definición de familias, porque finalmente ahora vemos que todo se quiere poner en la Constitución, cuando la Constitución quizá ya tiene un paradigma amplio de definición de derechos humanos y sobre todo que va enfocado a buscar el beneficio de las personas, ¿no?, de los derechos humanos de las personas. Las personas constituimos familias, diferentes modelos de familias. Necesitamos que en la Constitución esté una definición de familia, llevar esa batalla social, política a ese espacio, o necesitamos que con lo que está en la Constitución se elaboren políticas públicas para la diversidad de las familias que están reconocidas en nuestro país. Si pensemos, las dos amigas que se quedaron, las dos hermanas que se quedaron y nunca se casaron, los dos amigos que son los abuelos con los nietos. A ver, la familia es muy importante, la de cada quien. ¿Por qué imponerle mi familia, mi definición de familia al resto del país? Perdón que se los vuelva a preguntar, pero ¿alguna utilidad de ir por esa vía? Más allá de decir, no, nada más hay un tipo de familia y lo demás son derivaciones, algunas incluso pecaminosas? Bueno, desde luego aquí lo que podemos ver es que lamentablemente el senador Martínez exhibe sus prejuicios, los prejuicios con los que ha crecido y que le constituyen como persona. Y a partir de eso no entiende
qué son los derechos humanos y por qué hay que respetar y reconocer todas las realidades, todas las diversidades. Entonces, cuando hablamos de familia, la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿cuál familia? ¿La tuya o la mía? Porque sin duda son distintas. De lo que estamos hablando es que de todas las estructuras familiares tengan el mismo reconocimiento de derechos frente al Estado. Y así sí, que el niño que se queda bajo la custodia de su abuela, porque la mamá y el papá migraron a otro estado o a otro país, tengan todas las certezas para que ese niño o esa niña pueda tener estudios, educación, etcétera. La siguiente frase es: la Suprema Corte ha ido más allá. Yo tengo una incomodidad con esa frase y se las quiero dejar en claro. Me parece una falta de respeto a la autonomía entre poderes. Claro. O sea, creo que se puede decir muchas veces, ¿no? Oiga, el legislativo fue más allá, el ejecutivo fue más allá. Pero a ver, dígame por qué, para que no sea una frase gratuita y por lo tanto, falta de respeto. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a interpretar qué quiso decir con que ha ido más allá y también si ustedes creen que ha ido más allá. Me voy a ir a corte y se las guardo la respuesta para la vuelta. Sigan con nosotros, seguimos en Espiral. El senador José María Martínez, una de sus prioridades sería cerrarle la puerta a entidades o políticos que piensan más en tendencias o modas, refiriéndose por supuesto a las familias no tradicionales, a las familias como las que conformamos mi esposo Jaime y nuestra hija Alejandra. Mi familia no es una moda, señores legisladores, senadores. Mi familia es la muestra de la diversidad familiar que existe en nuestro país desde siempre. Yo soy Rodolfo Echeverría, abogado, militante político y hombre preocupado por las cuestiones públicas de mi país. La constitución de esta comisión era absolutamente innecesaria, arriesgada y atenta frontalmente contra disposiciones, altas disposiciones nacionales, como concretamente la Constitución, en su artículo primero, en cuanto a la custodia y desarrollo de los derechos humanos, en su artículo cuarto, porque la Constitución mexicana, al hablar de la familia, no la define, simplemente la protege en su desarrollo y en la toma de sus propias decisiones. También atenta la creación de esta comisión contra sentencias explícitas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México existen familias tradicionales, familias monoparentales, las más de ellas integradas o encabezadas por mujeres, y desde luego casi 230,000 matrimonios homosexuales que en sí mismos han constituido una familia, hayan o no hayan adoptado hijos. Por lo tanto, es muy cuidadosa la legislación mexicana. No define dogmáticamente a una familia, sino que habla de personas en cuanto a la constitución de las familias. Personas, en este caso, podrían ser del mismo sexo. Estamos de vuelta y justamente estamos revisando el discurso del senador Martínez cuando instalaron esta comisión de la familia. Les decía que se refirió a la Suprema Corte. La Suprema Corte fue interpelada para ver si era constitucional o no la legislación en materia de aborto en el Distrito Federal y de matrimonios entre personas del mismo sexo. Y la Corte se fue en una dirección diciendo sí es constitucional. El senador dice, ha ido más allá la Corte, sin decirnos por qué, tenemos que intuirlo. Yo les preguntaría, ¿en qué sentido fue más allá? Y incluso me iría a otra pregunta, ¿y tiene algo de grave que haya ido más allá?
Yo creo que la Corte no fue más allá. Para mí la Corte lo que hizo fue garantizar los derechos, en este caso de las mujeres, a la interrupción legal del embarazo y en el caso de las personas del mismo sexo al matrimonio igualitario y a la adopción. Creo que obviamente al senador Martínez claramente no le gustan estas decisiones de la Suprema Corte, que son, me parece que totalmente acordes con tanto los compromisos internacionales que ha ratificado México en materia de derechos humanos como con la propia Constitución. Entonces, claro, obviamente esta Corte ha sido garante de derechos, ha respaldado esta legislación y ha dicho también algo que es muy importante y no debemos perder de vista en esta discusión, y es que es competencia de los estados legislar tanto en materia de interrupción legal del embarazo como en materia de matrimonio igualitario. Esto es importante porque hay varias iniciativas por ahí rondando que están tratando, digamos, de traer esto al ámbito de lo federal y que sería muy preocupante realmente que esto sucediera. Te sigo, Jimena, pero sí quisiera un poco poner en perspectiva lo siguiente. Si fue más allá de la Corte, querría decir que fue más allá de la ley. Porque hoy la ley no impide que en el DF pueda haber matrimonios entre personas del mismo sexo y haya legalización del aborto. Pero, ¿qué pasaría si la ley lo prohibiera? Bueno, desde luego, si lo prohibiera, habría un retroceso enorme en materia de derechos humanos. Es decir, la Alemania nazi demostró este abuso de poder en el exterminio a personas que no abonaban a su desarrollo como nación, ¿no? Todo esto, judíos... Diferentes, yo creo que abonaban, pero que marcaban diferencias culturales, pero identitarias. Con esta ideología supremacista no servían. Por ejemplo, una persona con discapacidad no servía para la reproducción de una cultura y de una raza aria y supremacista. Derivado de esto viene la Declaración de Derechos Humanos y eso significa ninguna persona puede estar por debajo de la ley por su color de piel, por su orientación sexual, por su preferencia, por su edad, por su género, por su sexo, etcétera. Si esto sucediera, lo que estaríamos haciendo es regresar a una época medieval en donde el senador José María Martínez aspira a demostrar que la tierra es plana, aspira a demostrar que las mujeres somos inferiores. Es ahí en donde está el grave error. Y por supuesto, yo quisiera decir, a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí fue más allá en estos dos temas. Y digo por qué. Fue más allá porque renunció al continuum de nuestra legislación y de nuestra sociedad, en donde las mujeres no teníamos derecho a decidir. Y entonces hace una interpretación de la ley y dice, es correcto. Lo mismo sucede en el caso de matrimonios para parejas del mismo sexo. Dicen, es correcto, es un contrato civil, es una figura jurídica que va a garantizarle a cualquier persona el mismo derecho. Pero no sería ir más allá. Sería reconocer, justamente interpretar en función de un avance de derechos humanos, justamente lo que la ley ya tiene y lo que los compromisos internacionales y lo que la lógica jurídica está marcando. Ahora, avanzar para los estándares. es sinónimo de ir más allá. Sí, es sinónimo de ir más allá, pero digamos, no es ir más allá porque no se generó una nueva legislación, porque no transformó lo que la ley dice, sino lo interpreta en función de otros instrumentos que ya están. Entonces, simplemente lo que hace es armonizar y dar una lectura que realmente reconoce este avance, un avance social, un avance social principalmente. ¿Tú lees algo más con respecto a esto? Pues yo creo que la Corte está entendiendo los principios de los derechos humanos, esta interdependencia, esta indivisibilidad, que son progresivos, que son históricos. Es decir, la integralidad de los derechos humanos se orilló a la Corte a tomar una postura a través de un litigio y la Corte está entendiendo perfectamente estos principios de los derechos humanos y yo diría, no va más allá, está haciendo lo que debe hacer en cuanto a la reforma constitucional. Persona, ¿no? Que es muy importante, que es la legislación que de mejor forma proteja a las personas. Ahora, digamos, donde lamentablemente no ha ido más allá es en salir a decirle al senador Martínez, oiga, la Corte no fue más allá, hizo lo que le tocaba hacer, ¿no? Ahora, aquí tenemos dos discusiones abiertas, porque por un lado está el tema de matrimonios gay, que a mí me cuesta trabajo entender en qué fue la Corte más allá, o sea, en realidad garantizó, como dicen, pues buena parte de los principios que están en las leyes. Sí. Ahora, el otro tema que le afecta mucho al senador y a esta comisión es la definición de cuándo comienza la vida y cuándo termina la vida. Porque aquí, esta discusión ya la conocen ustedes muy bien,
Hombre, si es la protección de los derechos de la persona y la persona comienza en el momento que un óvulo y un espermatozoide se encuentran, entonces ahí nos vamos a meter en una discusión muy complicada. Ahora, déjenme dejar los otros temas fuera. Antes te pregunto, tú decías en un momento claramente, mi identidad es lesbiana. ¿Eres una moda? No, es en lo único en lo que podría coincidir con el senador, que sí soy una moda. Porque moda refiere a elecciones y refiere también a costumbres. En el caso de las lesbianas y los homosexuales, hemos renunciado a esta cultura que nos segregaba, que nos expulsaba, que nos discriminaba, y ahora tomamos las calles para vivir en libertad. Hemos adoptado la libertad como una moda. Y entonces, bajo la lógica de que esto tendrá que ser gradual, y en 10 años las juventudes pregunten, ¿pero es verdad que a las lesbianas y los homosexuales les prohibían casarse? ¿Cómo? ¿Pero en qué país vivían? ¿No? Y además tendría que decir, hemos renunciado a las viejas costumbres de vivir al margen, de ser responsables de la violencia homofóbica, y por supuesto, hasta hace 5 años, el matrimonio para parejas del mismo sexo no era permitido. En este momento hemos venido trabajando lesbianas y homosexuales para que esto sea una realidad con el resto de la sociedad. Pues estamos dando la razón al senador. La Corte sí fue más allá. Y en efecto, bienvenida a las modas. Es decir, a lo mejor... Pero modas que modas vanguardias o modernidades, ¿no? Como una moda sería hace 60 años, cuando a las mujeres se les reconoció el derecho al voto. Es una moda internacional. No lo tenía. Y hace 60 años, las primeras personas que renunciaron a la segregación racial. Y hace algunos años, cuando el EZLN toma las calles diciendo nunca más un México sin nosotros, y promueve un cambio constitucional que reconoce la no discriminación. Esas son las modas que transforman la cultura y que, por supuesto, hemos venido impulsando desde el movimiento social LGBT. Vamos al tema más álgido que divide a esta sociedad, a todas las sociedades del mundo. ¿Cuándo comienza la vida y cuándo termina? Hay una intención explícita por parte de esta comisión, ya lo dijo su presidente, de legislar, no para poner la definición de familia, sino, este es otro tema, para poner en la Constitución cuándo comienza la vida humana y cuándo termina. Una cosa que está en disputa, científicamente está en disputa, moralmente está en disputa. Sin embargo, una vez que se colocase eso en la Constitución, deja de estar en disputa, es ley general de la nación y hay que someterse a ello. Voy a externarles una preocupación o una observación. Yo veo que en los estados de la República hoy se suman muchos, incluso me atrevería a decir, ya son mayoría, los que dicen que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Y pues más o menos termina cuando ya no hay nada más que hacer. Hasta la muerte natural. Hasta la muerte natural. Nada falta para que una iniciativa de este tipo entre al Congreso de la Unión. Ya entró. Y se convierta en un texto constitucional. Y en ese momento el aborto será inconstitucional. Yo sí quiero preguntarles cómo están viendo esto, qué están pensando, porque a lo mejor estoy yendo más allá, pero sí me interesaría entender qué está pasando en los estados. Y por cierto, preguntarles de paso, si esta comisión no es el instrumento para llevar esa iniciativa a la Constitución. Pues lo que pasa es que sí, digo, el senador lo dice explícitamente, y a nosotras lo que nos preocupa es que, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional no es, digamos, como partido en el gobierno, como junta de coordinación que aprobó la comisión, la creación de la comisión, no están mandando señales claras del equilibrio de poderes y de una defensa amplia de los derechos ya reconocidos. No, pero a ver, Marta, perdón, no creo que el gobierno del poder, el partido del poder tenga que ser imparcial, no es un árbitro en una jugada, y claramente muchas de las iniciativas en los estados que definieron la vida como lo acabo de hacer hace un momento, traigan el aval, el empuje del PRI,
encabezado en ese momento por Beatriz Paredes. A ver, así es. Entonces, el PRI está clarísimo, en esa posición es conservador, punto, Claro, ¿no? Sí, en esa posición ha mostrado ser Entonces, ¿te conservador. preocupa algo que ya sabemos? Pero digamos, yo esperaría que tuvieran una responsabilidad institucional para proteger al mismo tiempo las condiciones que ya hay en la Constitución, el principio pro persona, y entrar a discusiones más a fondo y no solamente imponer una visión moral, una única visión moral sobre la familia, sobre el embarazo, el aborto voluntario. Digamos, creo que tendrían que ser más responsables en fomentar por lo menos una discusión que incorpore aspectos éticos, científicos, sociales, culturales. Me parece que es ahí donde, y además no creo que haya una sola tendencia dentro de este partido, porque si no, ya estaría aprobada la reforma constitucional, que se han presentado por lo menos 4 iniciativas al respecto. Opiniones al respecto. Yo lo veo muy grave. O sea, yo creo que es una reacción virulenta a los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en el DF, y esta oleada de 16 reformas que protegen la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, reforzadas por todos los partidos, con iniciativas en algunos estados del PAN, en otros del PRI. Y yo creo que esta comisión sí es como una, pues yo diría, una forma de legitimar y una forma, creo que muy aberrante y vergonzosa, que desde el Poder Legislativo esté en una especie de legitimar el que se siga adelante, y obviamente su tirada es una reforma constitucional en la Constitución Federal. O sea, ¿mi temor está fundado? Sí. Y yo creo que esta normativa religiosa y moral de este senador vergonzoso está, o sea, a mí me extraña mucho que la Suprema Corte no haya ya reaccionado, ¿no?, a estas descalificaciones. Yo creo que sí es muy preocupante y muy grave, y sí, yo creo que la tirada es presentar, como ya dijo Marta, ya se han presentado varias veces iniciativas para a nivel federal proteger la vida desde el momento de la concepción. Ahora, ya hay que distinguir una cosa es que se proteja la vida desde la concepción y otra cosa es que se le dé personalidad jurídica al embrión, que también hay que diferenciar porque sí son cosas distintas. En el momento que hay persona, desde el momento de la concepción... No, es que no, tú puedes proteger la vida como un bien jurídico y puedes decir que el embrión es una persona. Y son distintas, y si tú ves las 16 reformas, hay unas que dicen que el embrión es una persona y hay otras que dicen que se protege la vida desde la concepción. Creo que por ahí hay que decir, proteger la vida como un bien jurídico del Estado no está mal, digamos, no está mal que se quiera proteger la vida, sí está mal que se considere que un embrión es una persona, digamos, con toda la personalidad jurídica y todo lo que ello implica, dándole una nacionalidad y un pasaporte y un apellido a un embrión, digamos. Creo que ahí, llevado al extremo de lo ridículo, eso es lo que se pretende con estas reformas que ya se han presentado, y que es grave, digamos, ahí la falta de oposición frente a estas reformas. Y solo una cosa, creo que también ahí hay todo un tema con, yo no sé si tenemos que meternos a cuándo empieza la vida. Creo que ni siquiera el Estado tendría que meterse a discutirlo. La Corte, en la decisión sobre la despenalización, no se metió necesariamente a decir cuándo empieza la vida. Simplemente las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo bajo todas las causales en las primeras 12 semanas. Pero a ver, así como dijimos que la definición de familia no tenía ningún sentido, que en toda la Constitución estarías llegando a la misma conclusión. Sí, yo creo que no hay que definir la vida en la Constitución. Ahora, les pido un favor, porque aquí traemos una posición, y claramente es una la que está en la mesa, pero me tiene muy inquieto la dificultad de diálogo entre las partes. O sea, territorio que no se presta para la tolerancia, territorio que no construye vida cívica pacífica. Claro. Y digo tolerancia, yo no quiero pedirle a nadie que tenga entusiasmo por el otro, fusión con el otro, que agarre la bandera del otro. No, a ver, tolerancia es capacidad de vivir juntos en la misma comunidad. Me temo por lo que este programa ha puesto en la mesa, por lo que hemos estado viendo en este mes de junio y la cantidad de lluvia que está corriendo, que estamos perdiendo temple tolerante. No sé, a lo mejor tendrán ustedes alguna opinión sobre esto, pero esta es mi sensación. Marta Lolkin. A mí me parece que en efecto, digamos, todas estas muestras lo que exhiben es el arraigo en materia de prejuicios y de discriminación que prevalece en nuestra sociedad y que forma parte, de pronto imaginamos a la discriminación como algo que hace el otro en contra mía, pero no alcanzamos a ver que la discriminación es este fenómeno circular que va y viene de un lugar a otro. Marta, 30 segundos y cerramos. Sí, me parece que el tema de la intolerancia en nuestra sociedad es fundamental, porque mientras que con los matrimonios igualitarios, mientras con la despenalización del aborto caben todas las opciones, quien quiera abortar y quien no quiera abortar, quien quiera casarse con una persona de su mismo sexo o no, quien quiera vivir en una diversidad sexual, familiar o tener a los hijos que quiera, la versión opuesta no nos da
para vivir todos esa juntos. libertad. Es Su libertad. último comentario. Pues a mí me parece que el darle el carácter de persona a un óvulo fecundado lo que está haciendo es que se esté acusando a las mujeres del delito de homicidio, no del delito de aborto, sino de homicidio agravado en razón de parentesco. Entonces hay muchísimas mujeres pobres, sobre todo es un tema de justicia social, de salud pública. Hay mujeres pagando condenas de homicidio en la cárcel. Por no tener dinero para viajar a Los Ángeles. Como efecto de estas reformas. Yo ahí veo la gravedad en el cuerpo de las mujeres, no en la vida de las mujeres. Se acabó el programa. Claramente tendrá que ser el primer capítulo de una serie. Me quedé con ganas de preguntarles y de abundar más, pero creo que nos da una buena idea de dónde está la discusión hoy. Yo no me atrevería a decir que el país no ha cambiado. Claramente, en los últimos 3 lustros ha sido una gran evolución cultural, justamente para que México se reconozca como un país diverso. Esto creo que ya no hay discusión. Lo que no hemos logrado es que esa diversidad no se traduzca en discriminación. Y claramente el ejercicio de los derechos es lo que hace que la diversidad sea virtuosa y no se convierta en un pretexto justamente para sobajar, maltratar al otro o gritarle desde arriba de un estadio. Le agradezco enormemente que nos haya permitido entrar a su hogar esta noche. Nos vemos próximo miércoles, mismo horario, aquí en Canal 11.